¿por qué creemos nosotros en la palabra de Dios? Y hay que estar claro, hermanos. Muchas personas creen muchas cosas. Hay mucha gente que cree muchas cosas. Hay personas que tienen fe en la fe, hay personas que tienen fe en ellos mismos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Creemos en la santa y bendita palabra de Dios. Ahora, hermanos, la misma Biblia dice que nosotros debemos estar preparados, listos, dispuestos, con la capacidad de presentar defensa ante cualquiera que nos pregunte a nosotros por qué creemos en la Biblia. Hermanos, si uno de los niños que está con nosotros, que se sientan con nosotros, y gloria a Dios por esos niños que vienen cada domingo a la escuela dominical, si uno de ellos te pregunta, aún no seas profesor, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué ustedes creen en la Biblia? ¿Qué les diremos a esos niños? O un padre que su hijo le pregunte, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Qué usted le va a responder? Hermanos, nosotros creemos en la Biblia básicamente por 4 aspectos, 4 respuestas. Y la primera de ellas es, hermanos, que creemos en la Biblia por su inspiración. Creemos en la Biblia por la fuente de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la palabra de Dios? La Biblia es un libro que viene de Dios. Viene directamente de Dios, hermanos. Y eso lo hace un libro diferente. Eso lo hace un libro único. Eso lo hace un libro especial. Porque es, hermanos, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios se movió a través de su palabra. Y Dios se movió en su palabra. Escuchamos el versículo en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Toda la escritura es que, hermanos, inspirada por Dios, es respirada por Dios. Esa misma palabra es la que utiliza Génesis 1:1 cuando dice que el Espíritu de Dios, versículo 2, se movía sobre las aguas. Hermanos, ese movimiento de Dios en su palabra. Lo que está escrito aquí, hermanos, es lo que Dios ha querido que usted y yo tengamos en nuestras manos. Hermano, hay mucha gente que dice muchas mentiras, hay gente que tiene teorías extrañas, hay gente que le dice una cosa y hace otra. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios siempre estará aquí. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra ¿de quién, hermanos? Es de Dios, hermano. Es de Dios la palabra. Hay mucha gente que dice, sí, está bien, ustedes dicen que la palabra es de Dios, pero la escribieron hombres. Hay gente que dice eso, hermano. ¿Y sabe qué? Tiene razón. La palabra es de Dios, pero Dios utilizó a esos hombres. Dios utilizó a esos hombres y son mensajeros de parte de Dios. Más de 40 hombres, hermanos, mensajeros de parte de Dios. El apóstol Pedro. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros escuchamos mucho este pasaje que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben quién escribió eso? Fue el apóstol Pedro. Vaya allá, vamos a ir ahí por un momento. Vamos a ver este pasaje, lo que dijo el apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 21 nos dice esto. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro en los versículos anteriores dice que él estuvo con Jesús, que él anduvo con Jesús, que él estuvo ahí cuando las vestiduras de Jesús cambiaron. Él vio los milagros de Jesús. Él vio a Jesús muerto, crucificado, resucitado. ¿Y sabe qué, hermanos? Él dice, yo escuché su voz del cielo, la voz del Padre. Pero él dijo, pero tenemos también la palabra profética más segura.
Hermanos, Él no se basó en lo que era su experiencia o en lo que fue su experiencia. Él no se basó en lo que Él vio. ¿Saben en qué se basó, hermanos? En la palabra profética más segura. Él se basó en la palabra de Dios. Hermano, usted y yo no nos basamos en que alguien tuvo una visión, en que alguien tuvo un sueño. Usted y yo, amado hermano, nos basamos y nos cimentamos en la bendita y santa palabra de Dios. El mundo cambia, hermanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la importancia, hermano, de que usted y yo nos sumerjamos en la palabra de Dios y que pensemos siempre en la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, nosotros creemos en la Biblia por su revelación. Por su revelación. Primero, ¿de dónde viene la Biblia? Viene de Dios. Es inspirada por Dios, es movida por Dios, es respirada por Dios. Segundo, hermanos, el mensaje que tiene la palabra de Dios. Hermanos, nosotros creemos que la Biblia tiene un mensaje que puede salvar a la humanidad. ¿Cómo vino esa palabra de Dios? Nosotros conocemos en el libro de Hebreos que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos por los profetas. Ahora, hermanos, todos esos profetas, todos esos hombres que escribieron en la palabra de Dios, hablaban de un tema en particular. La Biblia es un solo libro, hermanos. Ahora, ¿cuál es el tema de la palabra de Dios? ¿Cuál es el tema de nuestra Biblia? ¿Cuál es el tema de tu Biblia, hermano? ¿Sabe cuál es el tema de nuestra Biblia? Cristo el Señor. Cristo es el tema de nuestra Biblia. De hecho, Juan, el capítulo número 1, el versículo 1, llama a Jesús como el Verbo, hermano. Jesús es el Verbo, Jesús es esa palabra. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que los profetas escribieron antes acerca de Jesucristo, acerca del Señor. Y hermano, ¿no les parece interesante que más de 40 hombres, por más de 1000 años, en 3 idiomas, en 3 continentes, y no hay una sola contradicción en la palabra de Dios? Y usted lee 2 periódicos diferentes del día de hoy y hay contradicción. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tiene un solo autor. Tiene un solo autor divino y es nuestro Dios. Él utilizó diferentes lápices, diferentes plumas, según Él quiso, pero Él es el autor. Él es el autor. Hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es el mensaje que transforma vidas. Es el mensaje que transforma naciones. Y hay que ver, por ejemplo, la historia de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos abrazó la Biblia, Estados Unidos fue una nación próspera. Cuando Estados Unidos dejó la Biblia, vemos la decadencia moral, espiritual, económica, en todos los sentidos en la nación estadounidense. Es la Biblia, hermanos, y es el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, nunca he escuchado de alguien que le haya ido mal, ni en esta vida, y mucho menos en la venidera, por obedecer la palabra de Dios. ¿Usted conoce a alguno? ¿Usted conoce a alguien que le haya ido mal por obedecer la palabra de Dios? El mensaje de la palabra de Dios es el mensaje que cambia vidas, que transforma vidas. Y es el mensaje que lleva a la persona al cielo. Ese es el mensaje, hermanos. En tercer lugar, creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, por su preservación. Hermano, estamos en el 2019
Y yo creo fielmente que tenemos una copia en nuestras manos, según la voluntad de Dios ha permitido. El Señor se ha cuidado de guardar y proteger su palabra. Hermanos, en Jeremías, el Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo: Jeremías, escribe en un rollo. Jeremías fue y buscó a Baruch, escribió. Y sabe que el rey de ese tiempo le fue llegada esa palabra que escribió Jeremías a través de esa persona. Y cuando el rey escuchó esto, no era bueno lo que venía para el pueblo. ¿Sabe qué dijo el rey? Agarró un cuchillo, rompió eso, lo botó y dijo: vaya, búsquenme a Jeremías y a ese que escribió. Hay que trancarlo, hay que apresarlo, hay que eliminarlo. ¿Sabe qué pasó? Dios protegió a Jeremías, lo guardó. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo a Jeremías: Jeremías, escriba de nuevo. Voltaire, un físico muy conocido, muy famoso, él dijo en alrededor de 1847, él dijo: la Biblia va a desaparecer en 100 años. Ese libro va a ser considerado mitología, un asunto de fábulas y cuentos. ¿Sabe qué pasó, hermano? Voltaire murió. En su casa se imprimieron después miles de Biblias porque él tenía una imprenta. Fue comprada esa imprenta y se utilizó para imprimir Biblias. Hermanos, Voltaire murió y la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, el Señor ha cuidado y ha protegido su palabra. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo debemos valorar la palabra de Dios. Sí, hermano, mucha gente ha perdido su vida protegiendo la palabra de Dios. Mucha gente, hermanos. Antes no era como ahora, antes era en papeles, en papiros que se escribía, había que guardarlas en tarros para que no se dañara, ponerle en cuevas. Los reyes siempre han querido, hermanos, a través de la historia eliminar la palabra de Dios. Antíoco Epífanes quiso eliminar también la palabra de Dios y persiguió a creyentes en Roma para eliminar la palabra de Dios, porque él quería eliminar la religión cristiana, él quería eliminar el cristianismo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Antíoco Epífanes murió 157 antes de Cristo. 2019 después de Cristo, usted y yo tenemos la palabra de Dios, en físico, en digital, de muchas maneras, hermanos. Usted y yo debemos darle gracias a Dios por su palabra. Hermanos, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra, hermanos, ¿qué? No pasará. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es una prueba de que la Biblia misma es verdad, porque ella dijo que iba a durar para siempre, y así ha sido, hermanos. Así ha sido, hermanos. El Señor se ha protegido, se ha guardado su palabra. Hermanos, y hay que tener algo pendiente también. Hay que tener claro que hay muchas versiones de la Biblia. Hay muchas versiones, y no es el tema de nosotros ocuparnos en qué versión o cuál versión es la mejor. Lo importante es nosotros conocer que tenemos copias fidedignas, confiables de la palabra de Dios. De hecho, hermanos, hay un pasaje que escuchamos aquí a uno de los jóvenes recitar, que está en Salmos, el capítulo 18, versículo 30. ¿Cómo describe ese pasaje la palabra de Dios? Acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué significa que la palabra de Dios es acrisolada? Significa que es probada, que ha sido sometida a prueba y que ha aprobado esa prueba. A través de los años la Biblia ha sido sometida a muchas pruebas. Y sabe que el salmista dice: la palabra de Dios es probada. El metal, los metales
se ponían en esos crisoles, en esos filtros, se probaban a ver si eran genuinos, se sometían a altas temperaturas y ahí declaraban lo que eran. La Biblia ha declarado que es ¿qué? Palabra de Dios. La Biblia ha declarado por sí misma a través de los años que es la santa y bendita palabra de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y mírenlo ahí, hermanos, y acrisolada la palabra de Jehová. Hay muchas teorías en el mundo, pero por el hecho de no ser comprobadas siguen siendo teorías. Pero hermanos, la palabra de Dios no es una teoría, es una realidad. ¿Sabe por qué le digo esto, hermanos? Nadie puede rebatir, nadie puede tratar de decir que es mentira la obra que Dios, a través de su palabra, ha hecho en ti y ha hecho en mí. ¿Puede alguien negar, hermano, la transformación que Dios ha hecho en tu vida? No se puede negar, hermanos. No se puede negar. El Señor es la verdad. Él es la verdad, hermano. Hermano, y grábese eso aquí, porque es importante. Hoy en día todo el mundo está tratando de tener su propia verdad. Pero hermanos, hay una sola verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Esa verdad es Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por eso yo les dije al principio que el tema de la Biblia es Jesús. Y ese Jesús crucificado, y ese Jesús resucitado, y ese Jesús glorificado en el cielo con el Padre. Hermanos, y en último lugar, nosotros creemos en la Biblia por su aplicación. Porque la Biblia se aplica a ti y se aplica a mí. ¿Cómo se aplica la Biblia? En primer lugar, la Biblia se aplica para salvación. Escuchábamos los versículos. ¿O qué dice el libro de Efesios, por ejemplo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros encontramos en la Biblia la salvación de nuestro Dios. Para santificación. El mismo pasaje de 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil ¿para qué? Corregir, redarguir, instruir, amonestar. Eso es lo que causa en nosotros santificación, una vida de rectitud. Eso lo encontramos ¿dónde, hermanos? En la palabra de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la Biblia trae satisfacción. ¿Qué trae la Biblia, hermanos? Satisfacción. Usted encuentra satisfacción en la palabra de Dios. En medio de un mundo de tanto movimiento, que usted se siente un momento día a día en su casa y lea la palabra de Dios. Hermano, pruebe esa receta. Hermano, pruebe esa receta en su vida. Medite en ella de día y de noche. Pruébela, hermano. Haga una prueba en su vida. Y si lo está haciendo, agréguele una dosis mayor y usted verá los resultados. Le va a traer satisfacción, le va a traer gozo, le va a traer paz. Y hay dos pasajes en ese sentido que yo quiero mostrarles. Job, el hermano amado hacía mención de este versículo. Job, ¿qué dice? En el capítulo 23, versículo 2. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Hermano, cuando usted y yo lleguemos a ese punto de atesorar más la palabra de Dios, el pan de Dios más que la comida, veremos los resultados. Seremos una iglesia totalmente diferente. Y en segundo lugar, hermanos, hay otro pasaje que a mí me fascina en lo particular. El profeta Jeremías, que le mencionaba ahorita, al principio de su ministerio el Señor le puso la palabra de Dios en sus labios. Y más adelante él empezó a ver el pueblo y el pecado del pueblo y cómo el pueblo aún en el templo tomó un cuartico y ahí lo llenó de ídolos y adoraba a los ídolos ahí en el templo.
Y por eso que el hermano Franklin tiene una serie de mensajes acerca del profeta Jeremías, tremenda, un mensaje a la puerta. El profeta Jeremías estaba, hermanos, cansado del pecado del pueblo, estaba triste. ¿Y sabe qué hizo el profeta Jeremías? Nos dice la Biblia en Jeremías 15, el versículo 16. Noten qué dice: fueron halladas tus palabras y yo qué, y yo las comí y me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, Jeremías comió la palabra de Dios. Jeremías gustó la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso le llenó de gozo. Hermanos, no hay gozo fuera de Dios y su palabra. No lo hay, hermanos. Hermano, por eso es que usted ve que nosotros enfatizamos tanto en la palabra de Dios. Por eso es que usted ve que aquí el predicador no se para a hablar de lo que él cree o de lo que él vio en un sueño. No, hermanos, es acerca de la palabra de Dios. Y oremos al Señor para que sea siempre así, mientras Él nos tenga aquí en la tierra. Hermano, ¿quieres gozo en tu vida? Come la palabra de Dios. Gusta la palabra de Dios. Hermanos, hay tres cosas que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. En primer lugar, aprender la Biblia sistemáticamente. No se vale, hermanos, que nosotros un día digamos, vamos a ver qué Dios tiene para mí hoy. Y abra la Biblia y lea el versículo ahí. Cuenta una historia de un hombre que estaba ya a punto de quitarse la vida. Se iba a ahorcar. Él dijo, pero déjame ver si Dios me dice algo en la Biblia que yo pueda, ¿verdad?, desistir. Dice la historia que él abrió su Biblia y encontró un pasaje que dice, Judas fue y se ahorcó. Cerró la Biblia rápidamente. ¿No? Vamos a hacer otra prueba. Abrió su Biblia. Ve y haz tú lo mismo. Entonces dijo, vamos a buscar ahora en el Nuevo Testamento. Y abrió el Nuevo Testamento. Lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Hermanos, debemos nosotros tener un plan. Hay que tener un plan para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es su plan? Bueno, yo ahora voy a estudiar el Evangelio de Juan. Ahora voy a estudiar el libro de Job. Un plan, hermanos, para nosotros estudiar la palabra de Dios. Así nos va a ser de más provecho. Básicamente por dos cosas. Primero, porque así nosotros vamos a entender la Biblia de manera completa. Y segundo, porque nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en un lenguaje diferente a nuestro lenguaje. Entonces nosotros debemos estudiar la Biblia con un plan para nosotros poder sacarle mayor provecho a las Escrituras. Debemos amar la Biblia sinceramente. Amar la Biblia con sinceridad. ¿Sabe qué, hermano? Dios ha protegido su palabra. Pero si usted y yo tenemos la Biblia en nuestra casa abandonada, es como si para nosotros la Biblia no fuese protegida. Ya nosotros la abandonamos. No se trata solamente de que Dios se haya protegido y tengamos la Biblia, sino que nosotros amemos y estudiemos la palabra de Dios. En Estados Unidos el 83% de la persona dice que es cristiano y que cree en la Biblia. Y el 3% solamente dice que lee por lo menos una porción diariamente. Imagínese usted, hermano. Solamente el 3%. Y por último, hermanos, debemos vivir la Biblia seriamente. Dios se complace en que le obedezcamos. Y muchas veces ahí está nuestro mayor reto. A veces conocemos, a veces recitamos, de hecho, pasajes completos de la Biblia, porciones, historias, pero muchas veces no vivimos conforme, no vivimos de acuerdo, no vivimos según eso que Dios nos dice en su palabra.
Dios se complace en que se le obedezca más que en los sacrificios. Así que, hermanos, es mi anhelo en el Señor que estas 4 respuestas de por qué creemos en la Biblia, número 1, por su inspiración, número 2, por su revelación, número 3, por su protección, y número 4, por su aplicación, haga en nosotros un cambio en torno a cómo vemos la bendita y santa palabra de Dios, que en pleno siglo XXI es actual, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Pero se necesita que el ministro, que el cristiano, que la utilice, que la lleve, viva conforme a sus ordenanzas. Roguemos al Señor por ese cambio, por esa convicción en nuestras vidas. Padre eterno, gracias porque usted es bueno. Gracias porque para siempre son sus misericordias. Gracias por su palabra. Gracias porque en ellas vimos que éramos pecadores separados de usted. Y gracias porque en ellas vimos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias porque usted nos enseña cada día nos muestra, cada día ilumina nuestra mente para poder servirle con más fuerza, con más amor. Señor, bendiga a esta iglesia, bendiga a nuestros pastores, bendiga a nuestros diáconos, nuestros líderes, y permita que siempre la Biblia esté en el centro de cada uno de nosotros. Señor eterno, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.